Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un pie de árbol. Ya se vienen las fechas navideñas, entonces pues si ustedes están pensando en hacerlo y pues para que se den una idea de cómo lo pueden realizar, se los voy a mostrar cómo es que lo voy a cortar en la tela sobre esta hoja de papel, porque siento que de repente no se alcanza a apreciar tan bien o de repente quedan dudas en cómo es que corté o medí las cosas. Entonces lo voy a hacer en el papel para que me puedan entender mucho mejor, ya que a lo mejor a la hora de que yo grabo pues a lo mejor no se alcanza a percibir tan bien, ¿verdad? Entonces pues en base a eso vamos a trazarlo aquí en la hoja de papel para que vean cómo es que yo lo voy a cortar en la tela. Cuando nosotros compramos la tela, la mayoría de veces no viene como en forma de un cuadro, o sea, no es una tela cuadrada. Casi siempre es una tela rectangular porque muchas veces vienen más anchos. En este caso yo estuve comprando tela tergal, como la pueden ver aquí, y esta especie de listoncito dorado como aplicación para decorar. De la tela yo estuve comprando 2 metros y elegí tergal porque siento que es una tela económica y que aparte con el uso y con las lavadas no pierde color. Sí es poliéster y es económica, pero siento que es una tela que dura bastante. Ustedes pueden elegir la tela que ustedes quieran. Yo les voy a mostrar cómo lo hago con esta tela porque yo quería un pie de árbol todo de color verde. Pueden utilizar el fieltro. Aquí en los videos que les he subido anteriormente les estuve mostrando telas estampadas navideñas. Creo que también pudieran hacer su pie de árbol con alguna tela estampada de las que les he mostrado. Estuve comprando también esta especie de listoncito dorado. También por aquí se los dejé. En el área de mercería hay una variedad de aplicaciones, ya sea de lentejuelas, listones con este tipo de material como doradito, y la verdad están muy bonitas. Pueden utilizar también encaje, hay unos encajes anchos de colores y blancos que se ven bastante bonitos y pues les pueden ser de utilidad. Yo de este estuve comprando 4 metros porque no sabía cuánto se iba a llevar. Compré aproximadamente, dije a lo mejor me falta, a lo mejor me sobra un poquito. Y de tela tergal estuve comprando 2 metros y esta tiene un ancho de 1,50 m. Yo les recomiendo que la tela que compren pues sí traten de que sea de este ancho porque les rinde mejor. Si hay telas que vienen un poco más angostas como de 1,10 m, entonces pues tendrían que comprar un poco más de tela para que no salgan cortos a la hora de que vayan a hacer pues lo que tengan que coser, ¿verdad? Entonces, una vez que les dejé claro eso, pues para que no haya confusiones con cuánta tela comprar, pues vamos a pasar a trazarlo. Aquí en la hoja, si se fijan, es una hoja rectangular. La tela cuando nosotros la compramos, la mayoría de veces es un rectángulo. Entonces, en base a eso, por eso lo voy a dibujar aquí, para que ustedes sepan cómo es que lo van a cortar. Y pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestra tela. La vamos a doblar en 4 partes. Aquí se las voy a marcar. Y también tenemos que tener en cuenta que si nuestro árbol, la base del árbol, pues ya ven que hay algunas que son de tubos algo delgados, entonces pudieran ustedes en el centro hacerle la perforación o el hoyito donde va a pasar pues la base del árbol, ¿verdad? Entonces, en mi caso, la base de mi árbol es ancha, tiene las patitas gruesas. Yo no lo voy a colocar por encima de las patitas del árbol porque se va a levantar y se va a ver feo. Pero si tu árbol tiene una base delgada y lo puedes colocar o lo quieres colocar por encima de las patitas del árbol, pues tienes que dejarle pues un espacio por donde pase la base del árbol, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra tela en 4 partes iguales, como lo puedes ver aquí en la imagen. Vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestra tela. Y una vez que ya lo tenemos de esta manera, fíjense, ahí en los dobleces, la pura esquina es el centro de la tela. Entonces, lo que vamos a hacer es medir el ancho de la base de nuestro árbol. El tubo, es decir, un ejemplo, si su árbol, el tubo mide 5 centímetros, es un ejemplo, puede estar más ancho, ustedes lo van a medir. Si mide 5 centímetros, para nosotros saber cuánto necesitamos cortar en la esquina para que pase el tubo y quede un poquito suelto y no nos dé trabajo, entonces vamos a tomar la medida de la circunferencia del tubo, la vamos a dividir en 4 y el resultado lo vamos a marcar sobre la esquinita. Es decir, por ejemplo, si midió 5,
yo lo divido entre 4, me va a dar 1.25. Yo lo voy a redondear y lo vamos a dejar en 1.50 centímetros. Eso es lo que yo voy a marcar justo en la esquinita, 1.50 centímetros en una especie de semicírculo, y voy a cortar la punta. Esto para que me quede un orificio redondo justo en la esquina. Entonces, como les digo, esta medida es un ejemplo. Ustedes van a medir la base de su árbol y en base a eso pues van a hacer esta marca. Si ustedes quieren que el palito del pino pues pase por el pie de árbol que vamos a hacer, perdón. Entonces, una vez que ya les expliqué esto, la siguiente medida que vamos a ocupar va a ser qué tan ancho queremos nuestro pie de árbol. Entonces, supongamos que yo lo quiero de 50 centímetros. Es un ejemplo. Voy a medir desde la esquina de la tela hacia abajo los 50 centímetros. Si ustedes si ustedes cortaron la punta de la esquina para que pasara el tubo, entonces desde donde hicieron el corte hacia abajo van a marcar los 50 centímetros y van a dibujar una especie de semicírculo para que al abrirlo nos quede de esta manera, que es un círculo completo. Yo en mi caso lo voy a cortar así porque les digo que la base de mi árbol es muy ancha y no voy a colocar el pie de árbol sobre la base de mi arbolito. Entonces yo la perforación esta del centro no se la voy a hacer porque no lo voy a pasar por el centro. Pero si su base de su árbol es delgada, porque he visto algunos arbolitos que la tienen más delgada y las patitas también pues no están tan altas, entonces pueden cubrirlas con este. Y para que no les dé trabajo colocarlo, pueden hacer un corte. Así como lo marqué con el plumón, van a hacer un corte para que su pie de árbol se abra de esta manera. Recuerden, aquí no lo corté, pero pues esto iría cortado. Si es que ustedes quieren que pase el tubo del árbol o el tronquito del árbol por en medio, y de esta manera pudieran ustedes agregar listones o lacitos de la misma tela de esta manera para que ustedes después lo cierren, pero para que sea cómodo estarlo colocando y quitando. Entonces de esta manera pues sería más fácil. Y pues alrededor ustedes le pueden agregar listón, alguna aplicación, pompones, cualquier cosa que ustedes quieran para decorarlo, se lo pueden agregar por todo alrededor. Yo lo que voy a hacer es agregarle una especie de holán de la misma tela y en la orillita, no va a ir en el holán, un poquito más arriba voy a colocarle este listoncito dorado que compré. Pero como les digo, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de tela. El terciopelo también se ve muy bonito. Lo único que en Modatelas yo he visto que el terciopelo no es tan ancho, entonces es más caro y no es tan ancho. Entonces pues sí van a gastar un poquito más y a lo mejor va a tener que llevar más recortes en su pie de árbol porque me parece que es de 1 metro cerrado o de 80 centímetros. Entonces si ustedes quisieran que salieran una sola pieza, pues sí necesitan una tela más ancha. Entonces eso también para que lo tengan en cuenta. Y pues en base a eso pues ya les expliqué más o menos cómo es que se hace para que si ustedes lo quieren hacer lo puedan hacer. Y pues para decorarlo ya sería a gusto de cada quien. Le pueden agregar cosas, lo pueden hacer también así como lo voy a hacer yo. La verdad es que a mí se me hizo muy bonito, no gasté mucho y como les digo yo lo quería liso, o sea no lo quería estampado y lo quería en un solo tono, por eso es que decidí hacerlo así. Miren, les voy a mostrar la base de mi árbol. Se fijan que la base de mi árbol es muy ancha y está alta, entonces por eso yo el pie de árbol no le voy a hacer ninguna perforación en el centro porque pues obviamente si lo coloco arriba de este pues se va a levantar y se va a ver mal. Entonces por eso es que yo no se la hice, pero hay arbolitos que yo he visto que el tubo es delgadito y las patitas también son angostas, entonces el pie de árbol puede quedar encima de la base de su arbolito. Entonces es para que lo tengan en cuenta y si es así pues ustedes pudieran hacer la perforación y la abertura para que se acomodara mejor a su arbolito. Yo como el mío no tiene la base de esta manera, por eso lo estoy haciendo así. Aquí yo ya tengo mi tela, si se fijan ya la tengo doblada en 4 y lo que voy a hacer es marcar sobre la tela. Como no va a tener abertura en el centro mi pie de árbol, lo que voy a hacer es colocar la cinta justo desde la esquina. Si ustedes van a marcar la abertura en el centro,
partiendo de lo que cortaron, de ahí hacia abajo van a tomar la medida. Como en mi caso no le voy a dejar abertura, lo que voy a hacer es justo desde la esquina comenzar a medir. Esta medida va a ser el ancho de su pie de árbol, entonces del centro hacia afuera van a ver qué tanto quieren que sobresalga. Yo ocupé la base de mi árbol y medí para darme una idea de qué tanto quería que sobresaliera. Yo estuve eligiendo una medida que siento que está bastante bien, no es la más grande, pero tampoco está pequeña. Yo voy a marcar 65 centímetros, pero como les dije que yo le voy a colocar una especie de holán en el borde, entonces la pieza completa que voy a sacar la voy a sacar únicamente de 60 centímetros, es decir que la medida que voy a trazar de la esquina hacia abajo van a ser 60 centímetros y lo voy a ir marcando sobre la tela en una especie de semicírculo para después pasarlo a cortar. Como yo lo quería de 65 centímetros, lo voy a hacer de 60 esta parte y voy a agregar el holán para que me quede en 65. Si ustedes no quieren agregarle holán, pues tienen que tomarlo en cuenta y pues ya le agregarían la medida exacta que ustedes quieren. Si ustedes no le van a colocar ninguna aplicación en el bordo, entonces lo pueden dejar de la medida exacta, también teniendo en cuenta dejar margen de costura para hacer una pequeña bastilla, pues para que la tela no se deshile. Entonces voy a hacer eso, como les digo, yo sí le voy a agregar el holán, el mío va a ser angosto, pero también ustedes pueden colocarle un holán más ancho. Miren, fíjense, así corté la tela y así me quedó. Corté la tela, fíjense, y yo lo que hago cuando hago faldas circulares o cosas con recortes de esta manera es tratar de aprovechar esta tira larga porque pues esta parte de la tira angosta pues no sirve para muchas cosas. Entonces, como yo le voy a agregar un holán delgado, voy a aprovechar desde la esquina esta parte más angosta y en base a eso voy a trazar las tiras. Acabo de medir aquí lo más angosto de la tira, que aquí son aproximadamente 15 centímetros hasta el borde, pero la tela está como maltratadita del borde, entonces esa parte la voy a eliminar y me va a quedar aproximadamente de ancho de 14 centímetros. Voy a cortar tiras de 7 centímetros de ancho, teniendo en cuenta que les necesito hacer bastilla. Me van a quedar aproximadamente como en 5 centímetros el holán, que era lo que les decía. Entonces la voy a cortar como de 7 y dejando margen de costura y la bastilla, más o menos me van a quedar como de 5 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es medirlo con la cinta, lo voy a marcar para después pasarlo a cortar y pues que ya se lo pueda agregar. De esta manera pues no desperdiciamos mucha tela, como les digo, esta parte angosta pues no sirve para tantas cosas. Cuando haces una falda circular o faldas de Adelita, yo casi siempre trato de aprovechar estas tiras lo más que se pueda porque se desperdicia pues menos tela. Entonces pues para que lo tengan en cuenta, las tiras si van a agregar un holán pues hay que aprovecharlas desde la orilla de donde cortamos pues para sacarle el máximo provecho a la tela, y la parte más ancha que me va a sobrar pues la voy a guardar para hacer otras cositas que tengo pensado hacer. Entonces lo que voy a hacer es marcarlo sobre la tela y pasar a cortarlo. Miren, aquí ya quedó el pedazo que me sobró, si se fijan, pues sí es algo, creo que es un poquito menos de medio metro, pero sí me va a servir para hacer lo que tengo pensado hacer más adelante. Entonces pues esta tela la voy a pasar a guardar, ya no la voy a ocupar para el pie de árbol y las tiras que yo corté me quedaron así. Entonces lo que voy a hacer, me salieron creo que 4 tiras porque la tela estaba doblada en 4, es unir todas las tiras, las van a unir todas y les recomiendo que las unan primero todas y después pasen a hacerles bastilla. Yo estuve ocupando aproximadamente 3 tiras y media, o sea que no fueron los 2,5 metros que ocupé del ancho de la tela. De las 4 tiras me estuvo sobrando casi una, entonces sí ocupé tela, pero me sobró. No ocupé demasiada, entonces les recomiendo que primero las unan y después les pasen a hacer bastilla. Ustedes las pueden plisar si quieren y colocarle la tira plisadita, o conforme ustedes la van cosiendo la pueden ir doblando con un pequeño doblecito para que se vea como plisadita y irlo cosiendo al mismo tiempo. De esta manera pues se ahorran estarla plisando. Yo lo hago aquí porque, por ejemplo, no necesita como que esté súper plisado, entonces lo voy a hacer de esta manera. Les recomiendo también que si ustedes tienen el prensatela que es para
hacer bastillas. Miren, este que hace la bastilla bien delgadita, se los recomiendo que lo utilicen, sobre todo si van a coser este tipo de ya sea faldas circulares, el pie de árbol, porque al ser una bastilla redonda, la verdad de repente como que cuesta un poquito de trabajo hacerla, entonces con el prensatelas, que es para hacer bastillas, te sale súper rápido y pues no batallas. Yo se lo hice de esta manera, ya pasé a unir las tiras y les hice bastilla, como pueden ver ya tiene bastilla el pie de árbol y también las tiras. Y lo siguiente que voy a hacer es, ya que tengo las tiras con bastilla, es comenzar a unirlas al pie de árbol. Entonces lo que voy a hacer es colocarlas en el borde e ir doblando, perdón, y las voy uniendo, voy doblando y voy cosiendo. Los dobleces que ustedes hagan de esta manera, todos deben de ir en el mismo sentido para que no se vaya a ver feo. Y yo es como un aproximado, yo ahí le fui calculando más o menos cada cuánto hacía el doblez, pero si ustedes quieren una medida exacta de más o menos cada cuántos centímetros estuve haciendo un doblecito yo, es más o menos cada 4 centímetros, es la distancia que tiene un doblez del otro. Y como les digo, les recomiendo que se fijen que vayan en el mismo sentido para que no se vayan a ver feos. Y de esta manera pues ya no tengan ustedes que plisar pues la tira, porque pues es más trabajo plisarla y luego pasarla a coser sobre el pie de árbol. Entonces de esta manera yo lo voy a pasar directamente a la máquina y pues lo voy a ir uniendo de esta manera, porque pues ya tienen bastillas, ya sería cosa únicamente de unirlos. Y ya estaríamos casi acabando nuestro pie de árbol. Como les digo, es muy fácil de hacer y pues ustedes pueden agregarle las cosas que ustedes quieran. Yo lo hice de esta manera porque a mí me gusta así, un poco sencillito, pero si a ustedes les gusta ponerle pues más decoración, lo pueden hacer, también les va a quedar bonito. Una vez que yo ya le haya colocado el holán, voy a pasar a coserle la tirita esta dorada. Yo esta la cosí con una puntada larga, pero normal, una puntada recta, únicamente pues una costura larga. Y los 4 metros, ya ven que les dije que no estaba segura cuántos iba a llevar, dependiendo del tamaño que ustedes hicieran su pie de árbol. El mío, con estas medidas que les estoy diciendo, se llevó los 4 metros. De hecho me sobró un pedacito, pero fue un pedacito muy chiquito, se llevó casi los 4 metros, para que si ustedes tienen pensado comprar listones, más o menos ahí le calculen con las medidas que yo les di. Si ustedes lo quieren hacer de las mismas medidas, pues aproximadamente eso van a estar ocupando de listones, si ustedes quieren agregarle encaje o listón, para que se den una idea de cuánto comprar. Y pues básicamente pues eso sería todo. Como les digo, el mío no va a ir abierto y yo lo quiero algo sencillito, así que pues el mío solamente lo voy a hacer de esta manera. Ahorita van a ver cómo me queda al final. A mí me gustó mucho, como les digo, y yo quiero poner mi arbolito con esferas doradas, así que pues por eso opté por ponerlo verde y con una pequeña aplicación pues discreta también en dorado para que combinara. Y pues más adelante les voy a ir mostrando cómo es que va quedando. Y como pueden ver, es algo fácil de hacer, ya sea que lo hagan ustedes para su casa, para decorar, o si ustedes están pensando en a lo mejor hacerlos para vender, los pueden hacer. De repente hay personas que veo que en los comentarios que apenas quieren comenzar a coser, son principiantes. Yo les estoy mostrando de repente cosas sencillas de hacer. Si tú no tienes máquina de coser y a lo mejor te quieres animar a hacerlo, lo pudieras hacer a lo mejor con tela, pero pegándolo, si es que tú no tienes máquina de coser, porque sí siento que a lo mejor a mano, algo grande, pues sí cuesta trabajo estar cosiendo a mano pues mucha tela. Pero pues para que no se desanimen y tenían pensado hacer algo para decorar su casa, pues lo hagan. Y pues así me estuvo quedando. Como pueden ver, el holán es delgadito el que yo hice, pero ustedes le pueden agregar uno más ancho, como les dije, alguna otra aplicación o listón, y siento que quedan bastante bonitos. Miren, aquí como que no se alcanza a apreciar bien, que era lo que les decía, de repente cuando grabo, pues yo no tengo como que un lugar específico donde grabar, donde yo les pueda mostrar como muy bien los ángulos y así, de donde se alcance a apreciar todo desde arriba. Entonces
Por eso les decía que les iba a explicar con la hoja para que se alcanzara a percibir mejor. Y este fue el pedacito que me sobró de listón. Como les dije, sobró un pedazo muy pequeño, así que prácticamente se llevó los 4 metros para que, pues si van a comprar ustedes listón y quieren estas mismas medidas, pues se den una idea de cuánto tienen que comprar, porque sí se los llevó casi los 4 metros, miren. Ya este pedacito ya no alcanzó casi para nada. Y pues también les voy a poner por aquí cómo es que se ve la base del árbol ya con el pie de árbol colocado abajo, para que se den una idea de qué tan amplio quedó. Yo siento que quedó bastante amplio, entonces creo que es una medida buena. Y mi árbol aproximadamente anda como un poco menos de 1,80, creo que ha de medir como 1,60, me imagino, más o menos de alto mi arbolito. Entonces siento que quedó de muy buen tamaño, fíjense. Y como les dije, yo quería algo sencillo, pero siento que se ve bastante bonito. Pero si ustedes quieren agregarle más cositas, también lo pueden hacer. Siento que también van a quedar bien. Y pues esto sería todo. Yo ahorita todavía no he colocado el árbol, ya lo quiero poner, pero pues quería hacer algunas cositas antes de poner mi arbolito. Y pues una de ellas era el pie de árbol, porque yo no tenía. Y siento que pues va a lucir más mi arbolito ahora con este pie de árbol, que siento que quedó muy bonito. Entonces, pues aquí les dejo el resultado. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, compartir, dejarme sugerencias y comentarios aquí abajo, que yo siempre los leo. Si ustedes también van a decorar su arbolito, déjenme saber aquí en los comentarios cuándo lo ponen. A mí me gusta ponerlo desde noviembre, todavía no sé cuándo, pero pues sí me gusta que tarde bastante tiempo en la casa el arbolito puesto. Déjenme saber aquí en los comentarios cuándo es que ponen su arbolito ustedes y de qué colores van a decorar su arbolito también.